Porque la política no se explica sola. 3 al hilo, 3 visiones, 3 temas de interés. Lo desmenuzaremos todo. Lidia Ojeda, Raúl Aranda, Israel Medina. 3 al hilo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles una ocasión más. Ya saben que estamos en nuestro episodio número 6 de esta temporada número 2. En esta ocasión se titula La Estrategia y como siempre es un placer conversar en esta mesa. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. ¿bien? Bien. Les suele más cordial bienvenida. Gracias, Lisa, te extrañábamos. ¿Por qué? Si no se había ido. Si nunca me fui. Nos vimos la semana pasada, la verdad es que el tiempo se hace corto. Hasta convivimos de más. Así es. Te vas a terminar aburriendo de nosotros. Hasta le serví de Uber. Ya nos exhibiste. Bueno, listos para una conversación más, un episodio más, un capítulo más. Así es. Buen ánimo. Mucho ánimo. Muy buena actitud y bueno, también mucho análisis. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de este episodio, Gabriela López Gómez, CEO de la empresa Polylogy y una firma especializada en consultoría y estrategia política. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí para conversar y esperemos que se ponga interesante. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias. Hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo. Cuadramos agendas. Agendas, sí, complicadas las agendas, los tiempos. Ustedes, realmente complicadas. Pues es que así somos las así mujeres, ocupadas, estamos. facturando. Exacto. Bueno, Se lo aprendimos a Shakira. Pero ahora hablamos de esos temas. Pero ¿cuál Shakira? ¿La que estuvo en Estados Unidos o la que estuvo acá? No, la de Estados Unidos. La original. Ese fue un mito. Pero bueno, esperemos que sea una buena charla. Gracias por tu tiempo. Y así que pues relajados, listos para conversar. Así es, estamos listos. Muy bien, pues vamos a comenzar ya de una vez con nuestra conversación, oficialmente nuestro episodio número 6 de esta segunda temporada, que ya sabe que estamos por Yucatán ahora, y vamos con el principio básico de cómo se manejan las cosas en estrategia, y cuando hablamos sobre todo en política, se dice que con estrategia se gana o se pierde, pero sin ella definitivamente solamente hay un camino, que es la derrota. ¿Qué tan importante, hablando de estrategia en el mundo de la política, es sí tener un buen plan, una buena estrategia, un buen camino por el cual andar? Pues justamente lo que dices es tal cual lo que define el rumbo de una campaña electoral. Cuando hay una estrategia, puede ser que tu estrategia sea buena o sea mala, pero definitivamente si no tienes una estrategia, lo que va a reinar en tu equipo va a ser la improvisación y las ocurrencias. Y como dicen, las ocurrencias son el peor enemigo de las estrategias. Desafortunadamente, en muy pocos lugares hay estrategia y por eso vemos tantas ocurrencias por todos lados, ¿no? Digo, la improvisación es buena cuando no es para hacer campaña, sino para solucionar problemas que se salen al momento de control. Sí. Pero hacerlo completamente improvisado, pues tampoco sería. Mira, cuando diseñamos una estrategia tenemos que considerar que va a haber crisis, que va a haber casos que no podemos definitivamente contemplar, pero siempre tienes que visualizar que eso va a pasar y tienes que hacer un plan para atenderlos y volver a tu estrategia apenas hayas atendido una crisis o una coyuntura, ¿no? No sabemos qué puede pasar, sobre todo en el ámbito público, en el ámbito de una campaña, porque hay muchos actores en acción. Estás frente a opositores, frente a grupos de presión, y pues todos los días va a haber que solucionar problemas. Y la importancia de que la figura pública sea disciplinada con la estrategia. Esa es una de las cosas que quizás es más difícil encontrar. No solo en política, yo creo que en general el tema de la disciplina es súper importante. Si tú en política te fijas un objetivo y no tienes un plan, hablamos de tener una estrategia. Si no tienes una estrategia, pues puede amanecer y decir: hoy voy a ir a tal colonia y voy a grabar tal video y voy a decir tal cosa. Chapotear, por ejemplo. Y puede ser que en el camino digas: mejor hoy no, mejor voy mañana. Entonces ese día ya no tienes contenido y ya no tienes pues material, y así pueden pasar muchos días y tu agenda está vacía. Pues sí, y es que hablando de chapotear también mucho depende. Hablamos de tener estrategia, pero también cómo saber si la estrategia es buena. Claro, tienes que saber si esa es una buena estrategia y eso es lo que la gente está pidiendo. Hay una frase que a mí me parece como fundamental, especialmente para los políticos, que es: allá donde están las necesidades es donde encuentras tu talento. Y básicamente
la agudeza del estratega es encontrar dónde están las necesidades de la gente y cómo puede, con sus habilidades y sus atributos, el candidato, la candidata, el gobernador o la gobernadora, por ejemplo, atender esas necesidades que la gente está pidiendo. Y luego, sobre todo en política, la experiencia a lo mejor juega a veces en contra de quienes hacen esas estrategias, porque le dices a un político, oye, hay que hacer esto, ¿y tú qué me vas a venir a decir si tengo toda la vida haciendo política? ¿Qué me vas a enseñar? Pues luego entonces, ¿para qué me contratas? Claro, así es. Siempre, en todos lados, es creo que humano, sobre todo cuando, a mí me pasa cuando voy a trabajar a un estado del que pues no he estado, en el que la gente dice, pues bueno, tú a lo mejor allá te funciona en Yucatán, pero acá las cosas son distintas. Y hay algo que es humano, que es la política, ¿no? En donde sea, en cualquier idioma hacemos política y varía, por supuesto, los contextos son distintos, en cuanto a tradiciones, la idiosincrasia, etcétera, y eso es el valor que le pone el consultor cuando va a investigar, cuando va a conocer de qué se trata y quiénes están en juego, para poder plantear cosas que sean reales para ese territorio, ¿no? Y me parece que cuando te enfrentas a un equipo que ya tiene mucha experiencia, porque yo he trabajado con políticos, bueno, que tienen 30 años hasta quienes tienen 5 años o están entrando, y claro que tienen experiencia en algunas cosas, pero creo que cada situación y cada objetivo político es distinto, y entonces hay que aprender y tener la humildad de decir, bueno, para esto me tengo que preparar y tengo que hacer un plan de acción que me lleve a mi objetivo. Acá la señorita Libertad y Democracia nos guía en las redes sociales, porque como nosotros estamos viejitos, pues tenemos que hacerle caso. Oye, Gaby, y precisamente hablando de ese tema de redes sociales, ¿qué lugar ocupan hoy las redes sociales para posicionar el mensaje político, para posicionarse como político? Y sobre todo, Andrés Manuel López Obrador marcó el camino que está siguiendo ahora este tema. Claro, las redes sociales son muy importantes. Todavía creo que no se conoce el potencial que puede tener una red social, pero antes, para poder, el caso de López Obrador justamente nos explica eso. López Obrador no tuvo acceso a los medios tradicionales de comunicación. Se acordarán exitoso, ¿no? Que tenían los medios un bloqueo hacia él. Si hablaban de él, hablaban mal de él. Justamente yo empecé en el tema de política haciendo un análisis en las elecciones de Fox y veíamos cómo a ciertos partidos les dan mayor cobertura positiva y a otros especialmente cobertura negativa. López Obrador lo entendió muy pronto y creo que en el tema de estrategia ha sido un genio porque ha estado un paso más adelante que el resto, ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentas a un bloqueo de medios tradicionales en el que, pues, además no puedes competir porque en ese entonces los accesos estaban muy controlados por el dinero, ¿no? Las redes sociales lo que hicieron fue democratizar ese acceso y hoy cualquiera que quiera sentarse a abrir una red social tiene la posibilidad de llegar a la gente que necesita llegar si lo aprende a hacer y si lo sabe hacer muy bien. Ahora, las redes sociales no son todo, evidentemente no es el único medio, pero una red social bien manejada te puede hacer ganar una elección. Justo ahorita estoy con una clienta que empezó, cuando yo empecé a trabajar en el 2023 con ella, tenía 1% de nivel de conocimiento y trabajamos principalmente en redes sociales porque era lo que teníamos a disposición y para lo que nos alcanzaba. Y hoy tiene 64% de conocimiento y un impacto en redes sociales muy poderoso. O sea, la citan 10 medios al día. Hemos ido ganando terreno en medios tradicionales a través de las redes sociales bien manejadas. Y eso nos ha dado la posibilidad de estar hoy en una competencia real para que sea elegida candidata a la alcaldía a la que aspira. Y López Obrador hizo eso. Tuvo las redes sociales más poderosas. Ustedes se acordarán que López Obrador hasta recibía premios internacionales por la capacidad que tenía de llegar a la gente. Un amigo mío era el productor de las mañaneras, por ejemplo, y me contaba que
llegaba a tener audiencia hasta de 1,5 millones de personas, pero durante el día, gracias a la pues amplificación de las redes sociales, porque ya los medios toman como referencia su canal, y gracias a esa amplificación llegaba a 5 o 6 millones de personas al día. Entonces, bien manejadas las redes sociales pueden ser sumamente poderosas. Hay que pedir presupuesto para tú, Yali. Ya necesito. Ya, tenemos que empezar. Estamos desperdiciando. Se nos gasta el tiempo. Ahí tenemos se a nos la termina el persona. tiempo. Oye, Gaby, ¿cuál es el peor error estratégico que puede cometer un gobierno y una figura política? Creo que no saber exactamente para qué quiere hacer las cosas. Esa es una pregunta importante. Una de las preguntas incómodas, y yo no sé por qué son incómodas, pero siempre es una pregunta, la primera pregunta que yo le hago a con quien voy a trabajar o quien me está pidiendo empezar a trabajar es, ¿y qué quieres ser? Y luego te dicen, no, pues mira, yo quisiera pues ser diputada o ser senadora pero eso vas a hacer y ya. ¿Conseguiste tu objetivo o vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, no, es que eso no sería muy aventurado, no lo podemos decir. Si no sabes qué quieres, pues no sabes cómo vas a conseguir. Y hay un exgobernador con el que trabajé, por ejemplo, una de las primeras preguntas que le hice fue, ¿cómo quieres ser recordado? Y entonces me dijo, quiero que la gente piense que le cumplí, que cumplí con lo que le prometí, ¿no? Y de ella nació el Baibem. Trabajé con ese exgobernador. Mentira. Me estás invocando. Ya lo extraño. Es que lo vi comiendo Porque su ya María apareció, Elena. sí. Se antojó una María Elena, dice. Y entonces, si tú sabes qué quieres para el año 7, o el año que ya se acabó el poder y que sabes que... La verdad es que he pasado por esa etapa con varias personas. Es muy duro cuando de repente ya tu teléfono ya no es interesante para marcar, ¿no? Entonces, Ay, qué cruel. quieres saber Suena. cómo quieres ser recordado. Y eso define qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Eso creo que parece algo muy sencillo, pero es algo muy difícil también. Si no tienes claro cuál quiere ser tu legado, cómo te vas a ir, difícilmente puedes prepararte para eso, ¿no? Yo por eso no podría ser consultivo. La primera pregunta sería, ¿cuánto dinero tienes? Espérate, empezar. Y tienes para cubrir mi salario. Y de acá vemos qué puede ser. Espérate. Y es que en ese escenario ni lo verías venir, ¿no? Tu final, ¿no? Claro, no lo sabes cómo... construyes? Y no sabes en qué momento tienes que poner atención a las cosas que te van a pasar. Es preocupante ver que nos tomemos tan a la ligera nuestro prestigio, ¿no? Sobre todo que es política. Y en política, desafortunadamente, cargamos con muchos atributos que no necesariamente son nuestros, simplemente por ser de un partido o de otro, o por ser político o política. Es algo que ya la gente piensa que vas a, pues, hacer algo malo, ¿no? Yo, como saben, fui senadora y en algún tiempo me acuerdo mucho que Ivonne Ortega, cuando trabajé con Ivonne Ortega, me decía, tienes que ir a la tierra, porque está muy padre trabajar en el escritorio con aire acondicionado, pero si no vas a ser buena consultora. Y cuando fui al Senado, una de las cosas que me encontré es, pues yo nunca me voy a dormir en la tribuna, nunca voy a llegar tarde, voy a asistir a todo, nunca voy a faltar, y eran muchas horas de discusión, a veces las sesiones terminaban en la madrugada, a veces no se acababan, y decía, bueno, mientras voy a leer, y decía, no, es que si me pongo a leer, me van a tomar una foto y van a decir, senadora, está leyendo mientras, pero es que se ponen a leer, o sea, es una cosa de estar sentados, o sea, y poniendo atención 18 horas al día, es al vacío, imposible. sí. Claro. Entonces, te tienes que, bueno, voy a, mientras estudiar algo, y estás volteando a ver dónde hay cámaras, dónde hay, y se vuelve una cosa muy demandante y muy, muy difícil. Hasta En paranoico, ¿no? Sí. en alguna ocasión terminamos la sesión como a la medianoche y yo después de varios días de sesiones tardadas estaba muy cansada y trataba de pues mantenerme despierta. No nos dejaban salir porque pues temían que no completáramos las votaciones. Y empiezo a caminar y me decía un senador,
senadora, si usted no se sienta, se va a dormir caminando. Y decía, pues que si no, ya yo me duermo sentada, porque es una demanda que de verdad no te imaginas el nivel de estrés y demanda y de sacrificios que tienes que hacer como político o política. Y eso no se ve. Entonces, te enfrentas a una serie de situaciones, pero si tú no defines qué quieres hacer y cómo quieres que la gente, que tus compañeros, que los ciudadanos te vean, pues no haces nada y te salen mal las cosas muy pronto, ¿no? Te salen mal y también si no sabes que también a veces es momento de ya retirarte. Es correcto, saber salir. Salen mal las cosas. Saber salir. Oh, claro. volvemos a hablar de Renam. Ay, ¿Quién dijo? cada programa hablamos. Yo solamente digo, pero bueno, hablando de eso que hay detrás y que se vive en los espacios, pero que públicamente por una publicación, una foto, un fragmento, un microfragmento del video se esparce por redes sociales, se viraliza, que hoy está muy de moda. Ahí ahorita si no caes resbalas. ¿Cómo poder superar en esta cultura ya de la cancelación y la funa que es en la que vivimos y en la que habitamos y de la que todos los días nos tenemos que cuidar todas y todos? ¿Cómo poder afrontar una crisis como esta de un escándalo mediático? Una de las cosas, Israel no me dejará mentir, que yo hago cuando Lo trabajo funaron. Como no me hizo caso. Una de las cosas importantes cuando vas a trabajar en un proyecto es visualizar en qué cosas te pueden ocasionar problemas, ¿no? Hay una parte de la investigación que haces para decir qué es lo peor que podría pasar con esta persona que no podrías perdonar jamás. Entonces, y yo hago como un decálogo, decir, no puedes hacer esto, no puedes, por ejemplo, ir a un concierto y ponerte en primera fila porque vas a salir, ¿no? Pues sí. No puedes, ahora que fue, que pasó el mundial, no puedes ir al mundial. Uy, o sea, no, muchos no te hicieron caso. bueno, no trabajan conmigo los Esos que no tienen su decálogo. no puedes, o sea, parece sencillo, pero si tú no te adelantas a ver qué errores pueden cometer, parece natural y parece que no va a haber consecuencias, pero cuando te enfrentas a esa crisis, dices, bueno, y yo lo aprendí a raíz de tantas crisis, ¿no? Entonces, hay cosas que no puedes hacer, pero también saber reaccionar a tiempo. Y hoy, una de las ventajas que tenemos con las redes sociales y con la inteligencia artificial es que cuando surge una crisis, la detectas en segundos. Antes tenías que llegar a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana al War Room, a revisar los periódicos, a ver qué había salido y tenías como hasta las 2, 3 de la tarde para preparar tu respuesta. Hoy, en el momento que pasa, en el momento que sale la crisis y ya hay alertas, te están alertando de esto está pasando y tienes que salir inmediatamente a dar la cara porque se controlan las cosas si sabes reaccionar a tiempo y definitivamente pues hay errores imperdonables que no se pueden corregir y eso tiene que quedar claro también, ¿no? Pensé que iba a decir con lo de la IA, pues como ya hay IA, le echa la culpa a la IA. No pasa, tú ni fue IA. Así lo hacen. Hay quien sí lo hace. Oye, y cambiando un poquito de tema, pero siempre en tema político. Dicen que las encuestadoras ven con reserva, sobre todo Yucatán. Ya ves que en Quintana Roo decimos que somos chismosos y por eso tenemos buena seguridad. Bueno, pues en lo general también en las encuestas a los yucatecos y las yucatecas se nos da por mentirles. Y por eso los números a veces no cuadran. Es real, es un mito. Pues mira, yo creo ahí es un tema de profesionalismo, porque pues hay encuestadoras que se dicen encuestadoras y son propagandísticas más bien, ¿no? Hace apenas unos días me decían, cotizaron una encuesta en tanto. Pues yo sé que eso no vale una encuesta y que no hay manera que sea real el resultado que van a transmitir. Te van a vender un número, entonces. Te van a vender un diseño, básicamente. Entonces, tenemos que ser muy cautos con esa información como ciudadanos para poder detectar lo que es propaganda y lo que es realidad. Las encuestas serias nunca se publican porque son elementos de trabajo para nosotros. Entonces, tenemos que preguntarnos quién publica, dónde lo publica, por qué lo publica, en qué momento lo publica, qué busca con ese documento y quiénes reaccionan de manera
espontánea a los resultados de esa encuesta. Muchas veces en el juego de la creación de la percepción utilizamos las encuestas pues para decir vamos ganando. La percepción de triunfo es muy importante para una campaña y por eso mantener la percepción de triunfo es importante y eso se hace a través de encuestas. No necesariamente, como les digo, todas las encuestas son buenas. Las encuestas telefónicas en Yucatán siempre van a decirte que gana el PAN. Siempre. Las hago yo y me salen porque son segmentos que tienen mucha afinidad con el PAN, los que tienen teléfono. En la encuesta, en la elección pasada, por ejemplo, yo tuve solo una encuesta al final que decía que iba a ganar Guacho, telefónica. Las encuestas en vivienda nos daban otro escenario. Entonces, y si son encuestas en Facebook, ni te digo, porque esas no tienen un elemento estadístico que sea válido para decir esto vale para toda la población. Entonces, claro, ahí hay mucho juego y jugamos con esa idea de que son falsas y aquí en Yucatán somos más chismosos y engañamos a la gente y a los encuestadores. La verdad es que no, depende del instrumento y depende de la seriedad de la encuestadora para que te den incluso los de las resultados. preguntas, ¿no? De las preguntas, claro, de cómo se hacen las preguntas. Por ejemplo, ¿tú conoces a Israel Medina o no lo conoces? Pero si tú solamente preguntas, ¿lo conoces? Pues me suena, sí. Bueno, yo les digo, hay una encuestadora que encuestó mi nombre en Quintana Roo. Yo nunca estuve mucho, o sea, realmente no estuve en Quintana Roo. Yo fui senadora en Quintana Roo, pero no estaba en Quintana Roo ni hacía trabajo de tierra. Y salió en la encuesta que tenía 35% de nivel de conocimiento. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo lo logré? Eso no es posible. Entonces, no, hay que tener reservas con la metodología, con la empresa y con el objetivo de esa publicación. Decía Cholo, antes de ser candidato le preguntabas a la gente, ¿tú por quién votarías por Cholo? Fui candidato y nadie votó por mí. Exacto. Gaby, y en una estrategia de campaña, ¿cuál es el peso específico de los medios de comunicación tradicionales? Porque lo decías, en el caso de las redes sociales, no lo son todo en una campaña. Los medios de comunicación, ¿qué peso tienen? ¿Qué porcentaje? ¿Un 20? ¿Un 30? Pues mira, depende de cada territorio. Otra vez eso nos lo da la encuesta. Siempre preguntamos, hay una pregunta importante, un bloque importante que debemos hacer, que es ¿a través de qué medios se entera de las noticias políticas, por ejemplo? Entonces, dependen. En Yucatán les puedo decir que los medios tradicionales han perdido relevancia. Yo tengo muchos años trabajando en Yucatán, ya tengo 20 años trabajando en Yucatán y he visto pasar desde que eran los únicos medios y a través de los cuales trabajamos monitoreando todo el tiempo hasta hoy que pues ya nadie los ve. El impacto que tiene cada medio depende del manejo digital que hagan. Entonces, no quiere decir que no puedan ser relevantes, pero van a depender más de los contenidos que realmente de que la gente los siga viendo. Entonces, por ejemplo, siguen siendo relevantes los medios nacionales porque la gente los ve de alguna manera por los programas, las novelas, etcétera. Pero como nadie tiene acceso a nivel local a esos espacios, pues no son relevantes para tu objetivo político, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Yucatán, la relevancia de Facebook es impresionante. O sea, la gente utiliza el YouTube como canal, no como televisión. Ya te pones en cualquier negocio, lo que ponen es el YouTube y entonces hay anuncios que se pagan y entonces es mucho más relevante, por ejemplo, pautar ahí. Y Facebook es otro medio muy importante en Yucatán. Pero, por ejemplo, en Nuevo León, los medios tradicionales son muy importantes. Allá el norte, que es filial de Reforma, es sumamente importante. Multimedios, Milenio, por ejemplo, son muy relevantes. Entonces, depende de cada territorio. Allá tradicionalmente la gente acostumbra a ver los medios como su fuente de referencia y lo que pasa, si el norte publica una encuesta, olvídalo, o sea, te ayuda o te perjudica porque la gente confía en esos medios. Depende del trabajo también que haga cada medio, pero si hablamos del caso concreto de Yucatán, la relevancia de los medios impresos, los canales de televisión, pues ha perdido mucha
mucha vigencia, ¿no? Mucha fuerza. Totalmente. Y hablando de esta cuestión de los segmentos, de cómo le llega a la gente, de qué es lo que consume la gente, un segmento muy importante de la población son las juventudes. ¿Qué tal crees que conectan las juventudes? Estas nuevas generaciones, ¿sí todavía están interesados en la política o ya lo ven como una cosa que ya ni siquiera funciona? Mira, yo creo que los jóvenes son los más enterados hoy, o sea, definitivamente son los que más tienen en la mano el celular. Los estudios indican que ya pasamos más de 12 horas con el celular en la mano, ya tenemos algunos padecimientos por cargar el celular en la mano, entonces... En la muñeca. Sí, exacto, el dedo, sí. Sí. Y estamos ahí metidos, tenemos mucho acceso, pero, y además... A mí me parece que las juventudes tienen mucha más capacidad de crítica y más disposición a hacer un video muy pronto y opinar, ¿no? Y ya a decir cuestionan cosas. Todo. Exactamente. Entonces, son muy importantes y en política es un segmento muy difícil porque nadie los tiene. Nadie los tiene. El que diga que los tiene, no los tiene. Miente. Movimiento Ciudadano es el que más simpatías ha generado, pero es un tema... me parece mucho más superficial porque pues están por el fosfo como y la de canción. tendencia será. El niño de... Yuawi. Sí, a partir que ya no de es ese un niño. momento. Que ya no es un niño. Ya pero claramente no ha podido capitalizar eso en votos, ¿no? Hay un influencer que dice, un pito es un voto cuando se para en la calle y le empiezan a pasan al coyote. Y les... El gobernator, el de Nuevo León. El que está tapando y baches. Es lo mismo, no es, o sea, la capacidad de hacer buenas campañas tiene que traducirse en votos, porque si no, entonces no estamos logrando el objetivo. Y los jóvenes no los tiene nadie. Y ha sido muy difícil. Tenemos que estudiar mucho más a las juventudes porque hoy me parece que están... desapareciendo. Antes hacíamos muchas campañas con jóvenes, hacíamos estructuras con jóvenes, era mucho más fácil y hoy es bastante complicado llamarlos porque ya no está de moda estar al lado de nadie, ¿no? Menos de políticos. Y precisamente en ese sentido, los influencers o generadores de contenidos, como los queramos llamar, son ya una necesidad para que las y los políticos lleven el mensaje precisamente para atraer esas juventudes. Sí, claro, los influencers se convirtieron en los nuevos canales de comunicación. Ellos son los que nos permiten utilizar su medio bien producido y con mucho impacto para llegar a otros, a su público, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy buscando llegar a los jóvenes, tendré que buscar con quiénes, a través de quiénes llegar, utilizando el ejemplo de Shakira. A mí me llama mucho la atención y me gusta ver lo que hace en redes sociales. Ella, si ustedes recuerdan, en el conciertazo que se echó, principalmente llegó a través de los influencers y llenó sus redes a través de los influencers para decir, vamos a cada ciudad, y los que caminaban con ella en la entrada de los conciertos principalmente eran influencers. Eso nos habla de la magnitud que tienen. Y cualquiera puede ser un influencer. Puede ser que yo tenga 10 seguidores, pero los 10 seguidores son de nicho y son muy importantes para un determinado público o un determinado mercado. Y hay otros que tienen simplemente la posibilidad de pues, que todo el mundo te vea, que todo el mundo te escuche tu mensaje a través de ellos, y otros que sí te van a motivar a acercarte, a que hables de ellos. La verdad es que los influencers están jugando ese papel que antes tenían los medios de comunicación o los artistas tradicionalmente de los medios, ¿no? Que todo el mundo quería que viniera un futbolista o un artista de las novelas a tu campaña porque esto te garantizaba audiencia. Ahora, no confundamos que un influencer te va a traer votos, te va a traer exposición. No es lo mismo que traerte votos. Eso es ya otro plan, digamos. Claro, y bueno, pues tú has estado en varios gobiernos, en varias campañas ganadoras. La pregunta es muy directa. Hoy día, ¿cuál es el talón de Aquiles de los gobiernos en materia de comunicación? El principal talón de Aquiles de la comunicación gubernamental es que le echan la culpa de todo lo que pasa. Es lo visible, ¿no? Es cuando nosotros explicamos en el equipo de Polilogy cómo
hacer la comunicación es tal cual poner el balón y patearlo. Para llegar a pararte enfrente de la cancha y poder tener la posibilidad de patear el balón, tuvieron que pasar muchas cosas. Y creo que esa es principalmente la debilidad, creer que la responsabilidad de la mala comunicación está en el área de comunicación. Generalmente el problema está en la mala gestión, en la mala planeación, en la mala ejecución, ¿no? O está arriba. Y comunicación siempre paga los platos rotos, pero el problema está mucho más allá de los gobiernos. Y eso es, creo que no hay suficientemente entendimiento al respecto de esto. Esto se estudia y se trabaja con estrategia de gerencia política, que es así como hacemos campañas electorales, que es marketing político, hacemos gerencia política, que es cuando ya ganaste, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo conseguimos gestionar un gobierno? Esa es la parte que hace falta. Gobierna, Digo, ¿no? es que yo creo que ya entrando al tema de comunicación gubernamental, si tú ya escogiste un equipo de trabajo de comunicación que engloba todo, desde redes sociales, comunicación tradicional, pues yo creo que la clave del éxito es dejarlos trabajar, porque para eso los contratas. En la medida que hagas eso, pues vas a poder ver resultados. Sí, yo te diría, por ejemplo, cuando vas a contratar a un diseñador para tus redes sociales, un community de tus redes sociales, si contratas, pones un anuncio y te llega alguien que le sabe a las redes sociales, te edita muy bonito y tiene mucha capacidad para sacar muy buenas tomas. Pero si no sabe qué tomas, ni a qué público, ni qué mensaje, te va a sacar cualquier cosa. Ayer justamente en una reunión con mi clienta decían, esta chica es muy mala, y yo siempre que veo sus videos digo, qué buena es, ¿no? Y entonces entendí que realmente a ella lo que le hace falta es una dirección en términos políticos, porque puede ser muy buena camarógrafa, muy buena editora, pero no es política. Entonces, lo que le hace falta es insumo principalmente. Y me lo encuentro en todos lados, en países, en gobiernos. Tengo amigos que trabajan en distintos equipos de comunicación y siempre dicen, es que la comunicación está muy mal. Y cuando hablas con los de comunicación te dicen, ¿y qué comunico? ¿Y qué díganme? Si no hay contenido, si no hay sustancia en la figura pública. ¿Qué pongo en los espectaculares? ¿Qué pongo en los comunicados? Hay no sé cómo vamos en tales acciones, etcétera. Entonces, es un conjunto de cosas. Tenemos que pensar el gobierno en un sistema y todo se tiene que relacionar. Y el área de comunicación es lo que ven, ¿no? Es el culpable de todo lo que pasa porque es el que da la cara. Pero detrás de esa cara debe haber una institución trabajando en todos los sentidos. Si no, no hay manera de que esto camine. Pues es el departamento sacrifica. Así es. y en todos los términos, porque generalmente es el que primero que se pillan de todo. Es en comunicación. Y con el consabido resultado del fracaso, ¿no? Como gobierno. Sí, porque definitivamente las encuestas son importantes. La popularidad de un gobernante es muy importante para mantener la legitimidad. O sea, a mí luego me dicen, a mí no me importa. Yo voy a tomar las decisiones correctas y no importa que la gente me critique. Sí importa porque si estás con una popularidad muy mala, pues vas a tener manifestaciones, crisis a cada rato, grupos bloqueándote la calle. O sea, sí importa. La calificación no es solamente que te den un número, sino que la gente esté tranquila de que estás haciendo el trabajo y que si tiene una queja o si tiene una opinión, será escuchada. Y si no, pues entonces la crítica aumenta. Pero además puedes hacer muchas cosas, pero si nadie se entera de que las haces, pues ¿cómo? Es como que no existe. Es como que no, exactamente. Es como, si vas al gimnasio y no tomas tu foto, no hiciste ejercicio. Exacto. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que te hayas pasado muy chévere. Me la pasé muy bien, así que ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muchísimas gracias por esta conversación. Creo que hace bastante tiempo habíamos planeado trabajar y conversar en estos temas. Me da mucho gusto estar con ustedes. Espero que sea de utilidad para quienes nos están viendo y pues que... Y si te parece, una vez que estén en marcha las campañas, hacer ese análisis de cómo están pintando, ¿no? Por supuesto. ¿De qué color?
¿De qué color pinta la cosa? ¿De qué color están pintando? Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, nos vemos en las redes sociales. Vean el TikTok, el Facebook, el YouTube. El material random. El material random. Y nos vemos, por supuesto, en el siguiente episodio. Busquemos cámara. Hola. Allá. Allá. ¿Ves? Ni tú sabías.